Bueno, vamos a dar paso a la palabra y vamos a dirigirnos a la carta de Santiago, Santiago 1, del 19 al 25, Santiago capítulo 1, del 19 al 25. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que el Señor bendiga su palabra. Estos versículos que hemos leído nos hablan de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Y la última vez que compartí fue sobre el rey Josías, no hace mucho, si aún no os acordáis. Y bueno, dice que fue, por recordar un poco, un rey bueno, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, como dicen los encabezamientos en Segunda de Reyes, hizo lo bueno, hizo lo malo, es un poco los encabezamientos sobre los reyes de Israel y Judá. Instauró el culto al Dios verdadero, destruyó los ídolos paganos y sus costumbres, taló esos bosques que se cometían muchas atrocidades, hacían sacrificios, fue un gran reformador, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando estaban restaurando el templo, el sacerdote encargado y su consejero, su secretario, encontraron un libro que estaba muy escondido en el templo, y se conoce que alguien lo había guardado pues por miedo a que lo robaran o lo destruyeran, porque había muchas costumbres paganas, y esto apareció, ¿no? Entonces, el hecho de encontrarlo fue recibido con gozo por el rey, porque no lo había leído. El libro de la ley no lo había leído. Su devoción a Dios más bien se debía a enseñanzas, tradiciones, quizá por su madre o por criados que habían conocido lo que era el libro de la ley. Y bueno, fue enseñado de una manera clandestina o bien permitida por su padre, no lo sabemos. Su padre era un hombre cruel, pagano, pero quizá no le importaba nada. El caso es que cuando oyó el libro de la ley, le produjo un gran gozo. Alguien se lo empezó a leer, él dijo que se lo leyeran, y sintió una alegría grande, ¿no? De ver, de oír, de escuchar lo que era este libro, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Que habían dejado, ¿no? a Moisés, ¿no? Pero cuando llegó a cierta parte que hablaba de las consecuencias de la desobediencia, se entristeció en gran manera. O sea, vio que toda su devoción, todo lo bueno que estaba haciendo, no había, podemos decir, algo perfecto, había muchas imperfecciones. Y a veces por tradiciones, por normas, por reglamentos, por maneras de hacer las cosas, se puede llevar una línea en una iglesia, una congregación, en una casa, pero no hay un contacto genuino con la palabra de Dios, y esto es muy importante, ¿no? Josías, este rey, se puso manos a la obra
a enmendar lo que faltaba en su vida y en la de su pueblo. Es decir, Josías fue un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Porque se puede ser oidor de la palabra, pero puede que no seas un hacedor. Amén. Voy a permitirme unos segundos. Voy a hacer algo así escenificado para que se pueda entender. Entonces, vamos a escenificar esto que hemos leído. Me voy a pintar la cara. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Entonces vamos a leer en el versículo 23 la escritura que de Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, un hombre que mira su rostro natural, ve que hay manchas, que hay rayas, que hay imperfecciones, él lo reconoce, pero después que ha visto el espejo, coge y se va. Sigue con su cara manchada, su alma manchada. Ese es el oidor de la palabra. Pero ¿qué es lo que dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces dice que el que persevera, el que se inclina en la palabra, este es el que es no solamente oidor, sino también hacedor. El que hace se ve reflejado en el espejo, se limpia cada día, no es alguien olvidadizo, sino que quiere mantener su vida espiritual conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Ha quedado claro lo que es un oidor y lo que es un hacedor? Amén. Es decir, que la palabra de Dios tiene que ser fundamental en nuestra vida. A mí me quedó como algo que me faltaba en la predicación anterior de cuando Josías, un rey que hizo lo bueno delante del Señor, todo era muy fenomenal, muy maravilloso, pero había algo que faltaba y era la profundidad en la palabra. Todo era tradición, todo era normas, reglamentos, todos hacemos bien las cosas, todos nos comportamos bien porque estamos rodeados unos con otros y todo funciona, pero en realidad no es así. Porque no hay una relación individual con la palabra de Dios. Es todo lo que oímos, lo que escuchamos, pero no hay un tiempo de pasar con Dios a través de su palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mandamos muchos versiculitos por el móvil, todos muy buenos, escuchamos muchas alabanzas. Si hay más guitarra y batería, mejor. No llevamos ni la Biblia al culto, porque tenemos la Biblia viene en la aplicación, pero ya de paso podemos ver, podemos mensajear con alguien, mientras escuchan a alguien tan pesado como yo, pueden ver un partido, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay un contacto, una relación genuina y verdadera con la palabra, pero vamos, me lo aplico a mí mismo, ¿no? Porque tampoco
yo considero de que no paso el tiempo que debiera leyendo la palabra de Dios. Leemos libros cristianos, que está bien, pero quizá tampoco es suficiente, ¿no? Tenemos que tener nosotros contacto con Dios directamente a través de la palabra y no a alguien que te está contando su contacto con Dios. A veces lo que ocurre con libros cristianos, alguien te habla de sus experiencias, dice que cada uno es un mundo y tú tienes que tener tu propia relación con Dios, tu propio libro cristiano con Dios, no los libros que hay, que están muy bien y edifican, y incluso hay gente que ha sido a través de libros cristianos, leyendo versículos, ha convertido. Lo que trato de decir es que hay que pasar un tiempo personalmente con Dios. ¿Estáis de acuerdo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y la palabra de Dios en el cristiano tiene que ser la base, la palabra y la oración. No olvidemos que el mundo fue creado por la palabra creadora. ¿Qué es lo que dijo Dios? Hágase la luz, hágase esto. O sea, que hay que darle una gran importancia a la palabra. Si te detienes un poco, ¿qué importancia tiene la palabra? O sea, y no le damos el valor que tendría que necesitar. Todo lo que tenemos aquí, todas las reuniones, reuniones de hogar, cosas que hacemos, está muy bien, ¿no? Pero podemos decir que eso es como la copa de un árbol. Es la manifestación de algo que tiene que haber más profundo, que es la palabra y la oración individual. El tiempo que nosotros pasamos con Dios, no el tiempo que pasamos entre nosotros. Vuelvo a repetir, las reuniones de hogar, las reuniones de los miércoles, los cultos, todo eso es fenomenal, necesario e imprescindible. Pero si no pasamos un tiempo individual, nosotros, tú y yo y Dios, es como algo superficial, algo que no tiene las raíces agarradas en la tierra, las raíces agarradas en Dios. Amén. Fuimos salvados, restaurados por la palabra regeneradora también. En Juan 3, del 3 al 8, es el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Este hombre que conocía la ley de pe a pa, que sabía, era un maestro, sin embargo era como un niño porque no sabía, él sabía que le faltaba algo. Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Que si no naciere de nuevo, no iba a ocurrir el milagro, ¿no? El de ser regenerado. Y eso es, nosotros también podemos aplicarlo. ¿Cómo nos convertimos nosotros? Cada uno de aquí, yo creo que fue a través de la palabra, o bien escrita, o bien hablada por alguien. Por eso tenemos que darle ese valor. Y a veces nos olvidamos, porque es más cómodo cuando estás desesperado, cuando estás en pecado, estás hecho polvo, ¿no? Te clamas a Dios y recibes la palabra, el mensaje de Dios, como si fuera algo que lo necesitas, de vida o muerte, ¿no? Es así. Pero luego ya después lo vamos dejando, ya nos conformamos pues con los saluditos, todo bien, todo guay, y estamos todos cubiertos. Pues no, necesitamos tener una fuerza interior, que es la palabra de Dios dentro de nosotros, Dios dentro de nosotros. Y no critico lo que estoy diciendo, sino que cada uno tiene que buscar esa fortaleza interior, que es pasar tiempo con Dios, a solas, tiempo con Dios. Eso es lo que te va a hacer crecer. Eso es lo que te va a hacer ser un hombre y una mujer de Dios, y no un hombre y una mujer de reuniones, de cosas sociales. Amén. Y vuelvo a repetir, no critico, digo que necesitamos ese tiempo. Y yo lo necesito. Yo podía vivir años, pues eso, estamos en Betel, además vivo aquí mismo, pues es fácil estar bien y todos contentos y controlados,
pero yo sé que necesito el tener esa relación con Dios fuerte, porque pueden venir muchas zozobras, muchos terremotos, muchas cosas, ¿no? Necesitamos de la palabra de Dios. Si nos consideramos hombres y mujeres de Dios, si nos consideramos hombres y mujeres justos, tenemos que vivir por la fe. Ahí ya. Pero la fe, ¿de dónde viene? ¿O qué es la fe? A veces dice, la fe viene por el oír. En la palabra dice, la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. ¿Es importante la palabra? ¿O es algo para tenerlo ahí en el mueble? ¿O algo que no le damos valor? Algo que, bueno, que hoy día no hace falta porque hay otras maneras de recibir de Dios. Hay muchos vídeos, hay muchas redes sociales y cosas que pensamos que eso es suficiente para alimentarnos, pero eso no es así. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice en Romanos 10, 17. La palabra de Dios es poder, es el poder de la creación. Los cielos, la tierra, la naturaleza, las estrellas, todo eso fue creado por la palabra, antes lo dijimos, y todo eso forma parte de nosotros mismos. No quiero decir que Dios esté en todos los sitios, que suene como algo esto así panteísta, sino quiero decir que estamos relacionados. La palabra está relacionada. Nosotros fuimos regenerados por la palabra. El mundo fue creado por la palabra. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, dice Colosenses 1:27. La palabra nos hizo nacer de nuevo al Espíritu. Dios entró en nosotros, nos transformó y todo eso está en nosotros a través de la palabra. No le vamos a dar importancia. Podemos traer la Biblia, podemos llevarla al culto, a veces ni eso, pero eso es lo de menos. No importa si tú puedes traer la Biblia al culto o puedes tener una colección de Biblias en tu casa, pero si no la lees es como si nada. Eso es como si nada. La palabra de Dios nos da libertad. Los primeros versículos que leímos de Santiago, en el versículo 25, la palabra de Dios es una delicia. Como dice el salmista en el Salmo 1, 2 y 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros una delicia, no como algo engorroso, algo obligado que hacemos así y tenemos prisa por cerrarlo otra vez. La palabra de Dios tiene que ser un placer intenso, eso quiere decir delicia, un placer del ánimo intenso. Yo me acuerdo que en tiempos era así. Era el leer la palabra de Dios, era algo que me daba energía, me daba vida. Y hay que retomar eso otra vez, hay que insistir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú empiezas otra vez a leer la palabra de Dios, empiezas a profundizar, a escarbar, Dios te va a hablar otra vez de nuevo. No tiene que haber ningún impedimento para no pasar un tiempo cada día escuchando a Dios. A veces decimos, es que no tengo tiempo. A veces preguntas a alguien y dice, no, es que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo empleamos para comer? El desayuno, el pincho, la comida, la merienda, el tentempié, la cena, vemos series, películas, fútbol, hacemos gimnasia, footing, charlamos, nos echamos la siesta. ¿Cuántas y cuántas cosas empleamos y no tenemos a veces ni 5 minutos
para leer la palabra de Dios. Necesitamos más que nunca el tener contacto con la palabra de Dios. Tenemos que dar descanso a nuestros corazones, alimento para nuestras almas. Es algo necesario, y más en estos tiempos de afanes, de estreses, todo va muy rápido, con tantos cambios, peligros que está habiendo en las familias. Hay muchos peligros. El otro día nos sorprendimos, mi mujer y yo, que vimos que hoy es el día, por si no lo sabéis, el día sin bañador. El día sin bañador. En piscinas públicas. O sea, hoy es el día de la gente que quiera ir desnuda a una piscina. Es decir, que las pobres familias, los niños hoy día no pueden ir. Porque 4 de una asociación, una ONG, se llaman naturalistas.com, pues hicieron un acuerdo con la alcaldesa, y hoy, si vais a ir a la piscina, tener cuidado porque os podéis encontrar ahí algo raro. Y es así, o sea, te dices, ¿pero qué? Siempre ha habido nudistas, no vamos ahora a rasgarnos la vestidura, ha habido, o piscinas incluso, que ha habido sus lugares apartados. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, pero ya te lo quieren como meter. O sea, en las piscinas públicas hoy día, si quieres ir, ya sabes a lo que te expones. El día sin bañador. O sea, que la verdad que estamos... La familia y todo está en peligro, la civilización está en peligro. Puede sonar un poco exagerado, pero es así, ¿no? Algunos dicen que la palabra de Dios les horroriza, porque dice que abres la palabra y ves guerras, y ves sangre, y ves matanzas y venganzas, y sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto hay que leerlo en el contexto de que era después de la prehistoria, la edad del cobre, del bronce. Era el ser humano estaba evolucionando. O sea, hay que leerlo en ese contexto. Pero si no te gusta el Antiguo Testamento, puedes leer los Evangelios o los Salmos o las cartas de Pablo, ¿no? Pero a veces son excusas, ¿no? Para no leer la palabra, ¿no? No leas Deuteronomio, Levítico, porque eso es la pura ley. O sea, jamás lo vas a llegar a cumplir, ¿no? Hay gente también que dice que no leen la palabra porque se condenan. Porque dice, los mentirosos irán al lago de fuego, los ladrones. Y alguno dice, bueno, es que yo digo mentirijilla de vez en cuando. Otros a lo mejor se han llevado las toallas de un hotel y les condena, ¿no? Porque es que en realidad eso es vivir por la ley. No digo que esté bien, pero digo que a veces podemos llegar a un punto de tal condenación, de llegar al absurdo. O sea, tenemos que saber, ¿no? Esto es como tú estás en un arroyo de aguas limpias, ves el fondo, ves los pececillos y tal, pero coges un palo y empiezas a remover el fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque se turbia el agua. Y a veces, si hay condenación en tu vida y estás ahí dándole vueltas, al final no vas a tener nunca paz. Ahí no hay que caer en el error. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, no tienes que vivir en condenación. El vivir en el Espíritu no quiere decir que metas la pata de vez en cuando. Vas a meter la pata. A lo mejor no te vas a llevar las toallas, pero te llevas los champús y los geles. Pero eso son tonterías, ¿no? ¿Entendí lo que quiero decir? O se te escapa algún día un taco. Eso no quiere decir que ya no leas la palabra porque diga que los maldecidores o los blasfemos. O sea, hay que saber entender el contexto de lo que es la palabra de Dios. Lo que sí va a ser malo es que no la leas. Tú insiste y léela, porque al final la palabra de Dios te va a cambiar. Ni te vas a llevar las toallas, ni los champús, ni los geles, ni vas a decir tacos. Insiste en la palabra de Dios. Me acuerdo el libro del peregrino, de Juan Bunyan, cuando en un momento determinado, ¿quién conoce el libro del peregrino? Muy pocos.
Yo os animo a que lo leáis. ¿Ves cómo estamos? No estamos muy bien. Leer el libro del peregrino. Eso os va a mostrar vuestra vida. Ese es un libro, es un cuento de alguien que inicia un viaje de la tierra de perdición a eternidad y se va encontrando con un montón de peligros. Os recomiendo que leáis el peregrino. Había que comprar el libro del peregrino, Elías. Y en un momento determinado este peregrino entra en una casa y había ahí un hombre que estaba barriendo y nada más que había polvo. No había polvo, nunca llegaba a la casa a limpiarse. Toda la casa oscura de polvo. Y el intérprete de la ley, había un intérprete que había y decía que ese era un hombre que tenía el pecado original y que trataba por la ley, por sus fuerzas, quitar ese pecado, pero no lo conseguiría nunca. Hasta que llegó una criada, dice que tiró el agua, cuando echó agua pudo barrer todo. ¿Qué es el agua? El agua es el mensaje del Evangelio. Amén. Lee la palabra, lee el libro del peregrino, los libros de Elías, y ya verás cómo te va a ir bien, nos va a ir bien. Puede que la palabra no siempre te diga algo. Hay gente que dice, es que a mí no me habla, no me dice nada. Pero mira lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Podemos decir aleluya. La palabra de Dios nunca irá vacía. Puede que no te hable, puede que digas, leas algo, la palabra es viva, la palabra está haciendo efecto. Aunque tú pienses que la fe no son sentimientos. O sea, no es decir, ay, cómo me ha tocado estas escrituras, qué contento, qué alegre estoy. No nos movemos por emociones, nos movemos por la fe y por la gracia. Y eso está haciendo su efecto. La palabra es viva, cambia, transforma, sana. No es un libro cualquiera, por muy interesante que sea. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no caduca. El mismo efecto que hizo la palabra en el pasado, hace el mismo efecto hoy día. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es energía. La palabra de Dios te puede calmar de ansiedad, del estrés. Mucha gente hoy día busca en terapias orientales, en cosas de psicología, incluso muchos cristianos, porque no profundizan en la palabra de Dios. Es más fácil, esas filosofías orientales son exóticas. Parece que la palabra de Dios es algo que ya no tiene valor. Lo que tuvo valor en el pasado hoy día ya no sirve. Y se apuntan a escuelas de yoga, de tantas cosas, de mindfulness, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede ser un peligro también. Te puedes acostumbrar a esto y dejar de lado la palabra, la oración, si te enfocas en esas terapias. Dice que la palabra penetra y corta lo inmundo que hay en nuestros corazones, lo imperfecto, corta matando y mata cortando. Dice que va hasta la frontera de nuestra alma y nuestro espíritu, allí donde va tu ser, tu yo, tu hombre antiguo, hasta donde se junta el hombre espiritual. Ahí va la palabra de Dios y va cortando y separando qué es lo que es de Dios y qué es lo del hombre antiguo, a lo más recóndito de nuestro ser. Delante de la palabra no hay secretos ni ocultaciones, porque la palabra de Dios es el espejo de nuestro ser.
Tú puedes ocultar al que tienes delante, a tu mujer, a tu pastor, a tu líder. Tú puedes ocultar lo que quieras. Pero delante de la palabra no puedes ocultar nada. Por eso la palabra es viva, por eso la palabra es eficaz, por eso la palabra corta. Tenemos que volver a las raíces, a la palabra de Dios. Vamos a leer una penúltima escritura, 2 Corintios 3, del 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En estos versículos el apóstol Pablo muestra su alegría, porque nosotros, los fieles, somos independientes de la letra, que nos impedía ver el espíritu real de las Escrituras, que no es otro que el mismo Cristo. Así como Moisés reflejaba en su cara la gloria del Señor. ¿Os acordáis en Éxodo, después de la zarza que tenía? Pero era una imagen, podemos decir, física, temporal. Era algo que duró apenas unos minutos, unas horas, podemos decir. Pero nosotros los cristianos reflejamos la gloria del Señor, pero de un modo invisible en esta vida, por ser una gloria espiritual. Nosotros tenemos reflejado la gloria de Cristo dentro de nosotros, pero de una manera permanente. De la misma manera, como un espejo o un cristal proyecta los rayos de la luz, a mí me gusta cuando hay una reunión o una boda aquí por la tarde y entra el sol por ahí y es como un arcoíris y se refleja. Hay gente que le molesta, a mí no me molesta. Me gusta, aunque me dé, porque ves los rayos, ¿no?, que te van impactando en la cara, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? De la misma manera que se rompen en el vidrio, del mismo modo el cristiano, con la iluminación divina de la palabra, irradia la imagen de Cristo. Y eso es así, es una realidad, no es retórica, no son palabras. Como decía, no sé si era Rafael Acarrá, paroles, es la realidad, porque lo hemos vivido. ¿Quién lo ha vivido? A ver, ¿quién ha vivido lo que es el sentido de la palabra que te transforma, que te cambia, que te regenera? Todavía hay mucho trabajo aquí, hay mucho trabajo. Muy bien, si los músicos pueden subir. Quiero terminar con unos versículos. Como trata de la palabra, el mensaje, pues hay que meter palabra y más palabra. Vamos a ponernos de pie mientras los músicos van viniendo. La palabra de Dios es viva y eficaz. No te quepa la menor duda. Viva y eficaz. Hay que esforzarse por leer la palabra de Dios. La palabra de Dios son nuestras raíces. La oración con Dios son nuestras raíces. Todo lo demás está bien. Todo lo demás es fenomenal. Pero si no pasamos tiempo con Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que seremos oidores, pero no hacedores de la palabra. Vamos a ir terminando con una canción. Todavía faltan, están ahí ya, están en ello. Bueno, mientras se preparan voy a leer ya la Escritura. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Amén.